Mira, cierra la puerta, apaga lo que tengas prendido, bájale al volumen de todo y ponte cómodo en ese mueble. Porque lo que te voy a contar ahora mismo no es un video más de YouTube. Esto es historia pura y dura de Puerto Rico. Hoy te voy a meter de cabeza en la vida del primer capo, de verdad, que tuvo esta isla. El tipo que mezclaba el crimen con la política. El que vendía drogas mientras se la repartía propaganda independentista. El que le disparó a la policía en las montañas de Moca y salió vivo para contarlo. El hombre que convirtió a Puerta de Tierra en su cuartel general y a Santurce en su imperio. Rafael Donés Arroyo, mejor conocido como Rafi Donés, el bandido que la policía no sabía si meter preso por narcotraficante o por revolucionario. El tipo que estuvo en la fundación del primer grupo armado clandestino de Puerto Rico según el gobierno. El que le vendió heroína a agentes encubiertos y después testigos decían que todo estaba montado. El capo que puso a temblar a Luis Muñoz Marín y que hizo que el FBI metiera las narices en Puerto Rico. El hombre que en los años 60 y 70 era leyenda en las calles de San Juan. Si crees que ya sabes quién fue Rafi Donés porque oíste el nombre por ahí, te juro por mi vida que no sabes ni la mitad de la historia. Hoy te voy a contar todo, desde cómo un chamaco de 18 años robando clubes nocturnos terminó siendo el enemigo número 1 del gobierno colonial, desde cómo sobrevivió 3 balazos en Puerta de Tierra, hasta cómo terminó cumpliendo década y media en la prisión más dura de la isla. Quédate hasta el final, porque esto se pone más turbio, más político y más real de lo que jamás imaginaste. Pero antes de comenzar, necesito que me hagas un favor bien cabrón. Dale like ahora mismo, antes de que empiece a soltar la historia completa, porque te juro que cuando termine vas a querer que todo Puerto Rico vea esto. Suscríbete y activa esa campanita, porque este canal se está convirtiendo en el archivo de los bandidos que nadie más se atreve a documentar. Y lo más importante, déjame en los comentarios desde dónde carajo me estás viendo. Escribe tu pueblo, tu barrio, tu país. Si me ves desde Puerta de Tierra, desde Santurce, desde la diáspora en Nueva York, desde Orlando, desde Chicago, donde sea. Quiero saber que la historia de Rafi Donés está llegando a toda Borinquen y más allá. ¿Están ready? Pues dale, que arrancamos ya. Todo empieza a principios de los años 60 en San Juan, Puerto Rico. Rafael Donés Arroyo nace y se cría en las calles más duras de la capital, específicamente en la zona de Puerta de Tierra y Santurce. No hay mucho registro de su infancia temprana, pero lo que sí sabemos es que para cuando cumplió 18 años en 1962, el chamaco ya tenía las calles en la sangre y el crimen en la mirada. Puerto Rico en los años 60 era un hervidero político y social, hermano. Acababa de pasar la década de los 50 con toda la represión contra los nacionalistas, el ataque al Congreso de los Estados Unidos en 1954 por Lolita Lebrón y los compañeros. La masacre de Ponce todavía fresca en la memoria colectiva. La isla estaba dividida entre los que querían la independencia, los que querían el Estado 51 y los que se conformaban con el Estado libre y asociado de Muñoz Marín. En ese ambiente creció Rafi Donés, un moreno alto, flaco, de ojos penetrantes que te miraban como si te estuvieran midiendo. Desde chamaquito andaba en la esquina de Puerta de Tierra, ese barrio que está pegado al viejo San Juan, pero que era y sigue siendo mundo aparte. Ahí aprendió las reglas de la calle. No ser ratón, no dejarse. Y si te metes en algo, métete completo. Y Rafi se metió completo. Octubre de 1962. Rafi apenas tiene 18 años recién cumplido. La noche del 22 de septiembre, él y otro joven llamado Jorge Ramos Pizarro entran al club nocturno Proville en el barrio Sabana Seca de Toa Baja. Era un club de esos donde iba gente con chavos, empresarios, políticos, tipos con cadenas de oro y relojes caros.
Rafi y Jorge entraron con pistolas, máscaras improvisadas y las bolas bien puestas. Esto es un atraco, cabrones. Todo el mundo quieto y nadie sale herido. Se llevaron todo, las carteras de los clientes, el dinero de la registradora, hasta las joyas que traían las mujeres puestas. Salieron de ahí con varios miles de dólares, una fortuna para un chamaco de 18 años en 1962. Pero aquí viene donde Rafi cometió su primer error de novato. En vez de quedarse tranquilo con el dinero, en vez de esconderse, el tipo siguió en la calle haciendo de la suya. 2 semanas después lo agarran en Corozal, un pueblo del centro de la isla, tratando de escalar un negocio para robarlo. La policía lo esposa, lo llevan a la estación y cuando corren su nombre, ¡pam!, sale la orden de arresto por el robo del Club Provil. El juez Gallego Montero le clava una fianza de $10,000 por robo a mano armada y portación ilegal de armas. $10,000 en 1962 era como $100,000 hoy día. Rafi no tenía ni un peso. Lo meten en la cárcel de Bayamón a esperar juicio, pero la calle lo necesitaba, o eso creía él. De alguna forma, que nunca se supo bien, Rafi consigue la fianza. Algunos dicen que un político independentista puso los chavos, otros que un capo viejo de San Juan lo apadrinó. La realidad es que nadie sabe, pero Rafi salió. Escribe en los comentarios, ¿desde dónde me ves, cabrón? Quiero saber que Borinquen está atenta. Febrero de 1963. Rafi Donés ya tiene 19 años y está libre bajo fianza esperando el juicio por el robo del club. Y aquí es donde la vida de Rafi pudo haber terminado, pero el tipo tenía 7 vidas como los gatos. Rafi llega a la calle Pelayo, en Puerta de Tierra, su barrio, su territorio. Va a cobrarle la mensualidad del alquiler de una casa a un tipo de 40 años llamado Miguel Córdoba Oropesa, apodado Guare. La casa era de la mamá de Rafi y Guare vivía ahí con su familia. Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero la versión de Rafi era que Guare le debía 3 meses de renta y que cuando fue a cobrarle, el tipo se puso bravo. Empezaron a discutir en plena calle. Los vecinos se asomaron a las ventanas. Se estaban gritando, empujando, y de repente Guare saca una pistola calibre 38 y le mete 3 tiros a Rafi. ¡Pam! 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 Uno en el pecho, uno en el abdomen, otro rozándole el brazo. Rafi cae en plena calle Pelayo con la sangre saliéndole a borbotones. Los vecinos gritan. Guare se monta en un carro y se va a toda velocidad. Una ambulancia llega en cuestión de minutos. Meten a Rafi, que está perdiendo sangre rápido, y lo llevan de emergencia al Hospital Municipal de Santurce. Los médicos le dan los primeros auxilios. Está en estado crítico. Una de las balas le perforó el intestino. Otra está alojada cerca del corazón. Los doctores le dicen a la familia que se prepare para lo peor. Pero Rafi Donés no se iba a morir así. El tipo aguantó. 3 cirugías de emergencia, 2 semanas en cuidado intensivo. Perdió como 30 libras, pero sobrevivió. Guare, el que le disparó, se dio a la fuga. La policía lo buscó por toda la isla. 2 meses después, lo agarran escondido en la calle Palma, del barrio Tras Talleres. Lo acusan de intento de asesinato, pero Rafi nunca testificó contra él. Código de la calle. Las cosas se arreglan en la calle, no en la corte. Mayo de 1963. Rafi apenas se está recuperando de los balazos. Todavía tiene las cicatrices frescas y ya está de vuelta en la calle haciendo de las suyas. Pero ahora su método es otro. Ahora es más refinado, más atrevido. Se junta con 2 tipos, José Enrique Santiago Brandenberg, de 28 años, y Wilberto Acosta Torres, de 24. Los 3 montan un plan bien elaborado. Van a hacerse pasar por detectives de la policía para robar. El objetivo, Juan Flores Valentín, un comerciante con dinero del barrio Campanilla en Toa Baja. Los 3 se visten con camisas formales, pantalones de vestir, se peinan bien. Rafi hasta consigue una placa falsa de detective. Llegan a la casa de Flores Valentín en un carro oscuro. Tocan la puerta con autoridad. «Policía, abra la puerta, es una investigación». Flores abre sin sospechar nada. Los 3 entran. Rafi le muestra la placa falsa. «Estamos investigando un caso de contrabando en la zona. Necesitamos revisar sus documentos y su dinero para verificar». El comerciante, nervioso, les entrega todo lo que tiene. Los 3 se llevan $4,000 en efectivo, joyas, documentos. Salen calmados como si nada. Pero el comerciante no era pendejo. Apenas salieron, llamó a la policía de verdad.
Cuando los policías llegaron y él describió a los detectives, los oficiales se rieron. Señor, lo que pasó es que lo robaron haciéndose pasar por nosotros. La investigación fue rápida. Testigos vieron el carro, alguien reconoció a Rafi. Una semana después, los tres están arrestados. El juez Gilberto González, Barreto los procesa, pero aquí viene lo increíble. La esposa de uno de los acusados, que era estudiante de leyes, llegó a la corte y armó una defensa tan sólida que el juez los dejó en libertad bajo fianza de $5,000. Salieron caminando de la corte como si nada. Junio de 1963, apenas un mes después del robo, haciéndose pasar por detective, Rafi ya está planeando el golpe más grande de su vida hasta ese momento: robar la colecturía de San Juan. La colecturía era donde se guardaban los pagos de impuestos, las multas de tránsito, todo el dinero del gobierno municipal. Se hablaba de que había más de $100,000 en efectivo en las cajas fuertes. $100,000 en 1963 era una fortuna absoluta. Rafi armó un equipo de 5 personas. Consiguieron planos del edificio, estudiaron los horarios de los guardias, consiguieron herramientas para abrir la caja fuerte. El plan era entrar de madrugada, neutralizar al guardia nocturno, abrir las cajas y salir antes del amanecer. La noche elegida llegó. Entraron sin problema, neutralizaron al guardia, llegaron a donde estaban las cajas fuertes, pero cuando intentaron abrirlas con las herramientas que tenían, la cosa no funcionó. Las cajas eran más sofisticadas de lo que pensaban. Llevaban más de una hora tratando cuando una patrulla de la policía pasó de rutina por el área. Los ladrones se asustaron, pensaron que los habían detectado. Rafi dio la orden: «Nos vamos ya, esto se jodió». Salieron por donde entraron, dejando las cajas intactas. El robo nunca se completó, pero la policía después supo del intento. Rafi nunca fue acusado formalmente por esto, pero quedó en su expediente como sospechoso. Suscríbete ahora mismo. Si quieres más historias de los bandidos que nadie más te cuenta. Julio de 1963. Aquí es donde la historia de Rafi Dones toma un giro que nadie esperaba. El 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, hay celebraciones por toda la isla porque Puerto Rico es territorio estadounidense. Pero Rafi Dones, junto con un grupo de jóvenes, están en las calles de San Juan repartiendo propaganda antiamericana. Volantes que decían: «Puerto Rico no es Estados Unidos. Fuera los yanquis de nuestra tierra, independencia o muerte». La policía los agarra infraganti, los arrestan a todos. En el interrogatorio, Rafi admite que está vinculado al movimiento pro independencia de Puerto Rico, MPI, una organización política que luchaba por la independencia de la isla de forma pacífica, pero la policía sospechaba que Rafi no era de los pacíficos. Tenían información de inteligencia de que estaba involucrado con grupos más radicales, grupos que estaban dispuestos a usar las armas. Y tenían razón. En julio de 1963, en algún lugar secreto de Puerto Rico, se funda el Movimiento Armado Puertorriqueño Auténtico, conocido por sus siglas, MAPA. Según las autoridades y los medios de la época, este fue el primer grupo armado clandestino de Puerto Rico. Los chinos fundadores eran 3, Benigno Velázquez, Francisco Cruz Estrada y Rafael Dones Arroyo. Rafi, el criminal de 19 años, ahora era revolucionario. MAPA se planteaba como un grupo de lucha armada para lograr la independencia de Puerto Rico. Según el gobierno y el FBI, eran terroristas. Según ellos mismos, eran guerrilleros luchando contra el colonialismo. Empezaron a reclutar miembros en secreto, a conseguir armas, a entrenar en las montañas. El gobernador Luis Muñoz Marín estaba paranoico. El FBI metió agentes infiltrados. La policía de Puerto Rico creó una división especial de inteligencia para combatirlo. Muñoz Marín declaró públicamente que MAPA tenía 28 miembros y que todos eran criminales vulgares y corrientes. Pero la realidad es que el gobierno estaba aterrado de que esto se convirtiera en una insurgencia real. Comenta ahora mismo: ¿conoces a alguien que vivió esta época? Tu familia te habló de MAPA. Abril de 1964. Rafi Dones tiene ahora 20 años y es uno de los hombres más buscados de Puerto Rico. La policía sabe que está involucrado con MAPA y lo están rastreando por toda la isla. En la montaña del barrio Rocha en Moca, un pueblo del oeste de Puerto Rico, varios miembros de MAPA tienen un campamento secreto. Ahí es donde están guardando armas, municiones, documentos. Según las autoridades, ahí estaba el arsenal principal de la organización.
Los vecinos del sector empezaron a notar actividad extraña en la montaña. Hombres jóvenes subiendo y bajando de noche. Ruidos raros. Alguien llamó a la policía. Un operativo masivo se organizó. Decenas de policías rodearon la montaña. Subieron en silencio, en formación táctica. Cuando llegaron al campamento, sorprendieron a varios miembros de MAPA, incluyendo a Rafi Donés y a un hombre llamado Eduardo Soto Almería. «Policía, manos arriba, están rodeados». Según la versión oficial de la policía, un agente le ordenó a Eduardo Soto Almería que se detuviera. Eduardo sacó un arma y le disparó al agente. El agente respondió con un tiro que le entró por el ojo izquierdo y le salió por la parte de atrás de la cabeza. Eduardo cayó muerto al instante. En ese momento, según la policía, Rafi Donés también disparó y salió corriendo montaña abajo. Pero abajo lo estaban esperando otros agentes y vecinos del sector. Lo rodearon, le gritaron que se rindiera. Rafi, con la pistola todavía en la mano, miró alrededor. Estaba rodeado, no tenía salida. Tiró el arma y levantó las manos. Lo esposaron, lo bajaron de la montaña y lo metieron en una patrulla. En el campamento, la policía ocupó rifles, pistolas, municiones, granadas improvisadas y un documento escrito a mano que decía ser una declaración de guerra contra los Estados Unidos de América. Rafi fue acusado de tentativa de asesinato contra un agente de la policía. Lo ingresaron primero en la cárcel del distrito de Aguadilla y después lo trasladaron a la cárcel La Princesa en el Boquencimán, Viejo San Juan, la prisión más segura de la isla en ese momento. El gobernador Muñoz Marín dio una conferencia de prensa diciendo que habían desmantelado la organización terrorista más peligrosa en la historia de Puerto Rico. El juicio de Rafi Donés por tentativa de asesinato fue uno de los más seguidos en Puerto Rico en 1964. Los medios lo cubrían todos los días. El gobierno quería hacer un ejemplo de él, pero en medio del juicio pasó algo que nadie esperaba. Un ex detective de la policía llamado Cecil Fajardo llegó a testificar. Este tipo había trabajado en el servicio de inteligencia de la policía de Puerto Rico y también había sido agente del FBI. Fajardo testificó que él se había infiltrado en organizaciones subversivas haciéndose pasar por miembro y que por esa razón él sabía algo que iba a hacer explotar el caso. Con voz firme, delante del juez, del jurado y de los medios, Cecil Fajardo declaró: las armas que le ocuparon a Rafael Donés y a los otros miembros de MAPA en Moca salieron del propio cuartel general de la policía de Puerto Rico. Yo las vi salir y esas armas estaban arregladas para que no pudieran disparar. Estaban saboteadas. La sala explotó. Los abogados de la defensa se pararon gritando. Los fiscales pedían orden. El juez tuvo que dar un receso de emergencia. Fajardo continuó su testimonio diciendo que días antes del incidente en Moca, él había visto a Eduardo Soto Almería, el hombre que murió de un disparo en el ojo, dentro del cuartel general de la policía, hablando con oficiales de inteligencia. La implicación era clara, todo había sido un montaje. La policía había infiltrado a MAPA, había proveído armas falsas y había provocado el enfrentamiento para tener una excusa de eliminar al grupo. Fajardo también testificó que había sido amenazado por miembros de la policía para que no hablara. La defensa de Rafi alegó que todo el caso estaba fabricado, que era una operación de bandera falsa del gobierno para destruir el movimiento independentista y criminalizar a sus miembros. Pero a pesar del testimonio explosivo de Fajardo, el jurado encontró culpable a Rafi Donés de un cargo de ataque para cometer homicidio y un cargo por violación a la ley de armas. Lo sentenciaron a varios años de prisión. Rafi apeló, pero perdió. Rafi salió de prisión a finales de los 60, más duro, más amargado, más desconfiado del sistema. MAPA había sido desmantelado. Muchos de sus compañeros estaban muertos o en el exilio. El movimiento independentista estaba bajo vigilancia extrema del FBI. Y Rafi tomó una decisión. Si iba a ser criminal de todas formas a los ojos del gobierno, pues iba a hacerlo de verdad, pero esta vez por dinero. Octubre de 1969. Rafi Donés, ahora con 25 años, está de vuelta en las calles de Santurce. Pero ya no está robando clubes nocturnos ni repartiendo propaganda. Ahora está vendiendo heroína. La heroína estaba llegando a Puerto Rico en cantidades masivas desde Nueva York, traída por organizaciones italianas y boricuas. Rafi se conectó con gente pesada. Empezó a mover paquetes grandes. Un día, un tipo se le acerca en la calle Stop 18 de Santurce. El tipo quiere comprar heroína. Rafi le vende, transacción limpia, pero el tipo
era un agente secreto del negociado de drogas y narcóticos de la policía de Puerto Rico. A los 2 días, Rafi está arrestado. El juez William Santana lo procesa por 6 cargos de violación a la ley de drogas. Le impone una fianza estratosférica, $90,000. Nadie paga eso. Rafi se queda en la cárcel esperando juicio. Noviembre de 1970. Mientras Rafi está preso, la recién creada sección de crimen organizado del Cuerpo de Investigación Criminal, junto con la División de Drogas y Narcóticos, allanan una casa en Santurce que pertenece a Rafi. Según la policía, ocuparon artículos robados y $75,000 en bonos de los Estados Unidos. Eso confirmaba que Rafi no era un vendedor de esquina, era un capo en ascenso. Déjame en los comentarios, ¿crees que Rafi fue un revolucionario traicionado o un criminal que usaba la política de excusa? Enero de 1972. Rafi Dones tiene ahora 28 años y está cumpliendo una sentencia de entre 10 a 18 años en el presidio por narcotráfico y otros delitos acumulados. Está en Oso Blanco, la penitenciaría estatal, en una celda de máxima seguridad. Los guardias lo vigilan 24/7 porque saben quién es, saben su historia con mapa, saben que tiene conexiones tanto con criminales como con independentistas. Pero Rafi no está solo, adentro tiene respeto. Los presos más viejos lo conocen desde los 60, los más jóvenes lo ven como leyenda. Ese es Rafi Dones, brother, el que le dio a la policía en Moca, el que sobrevivió 3 tiros en Puerta de Tierra, el que fundó MAPA. En enero de 1972 pasa algo inesperado. Un confidente que había sido sacado de Puerto Rico por la policía años atrás porque supuestamente sabía mucho sobre actos turbios de algunos detectives, regresa a la isla. Este confidente se presenta en la corte y testifica a favor de Rafi Dones. Dice que muchas de las acusaciones contra Rafi fueron fabricadas, que él personalmente vio cómo detectives plantaban evidencia, cómo armaban casos falsos contra independentistas para meterlos presos. El testimonio abre la puerta para una apelación. Los abogados de Rafi piden revisión del caso, pero el proceso es lento, burocrático. Rafi sigue preso, los años pasan, los 70 se convierten en los 80. Rafi cumple su tiempo. Se pierde el récord público de cuándo exactamente salió, pero se sabe que cumplió la mayor parte de su sentencia. Cuando finalmente salió libre, Puerto Rico era otro. El movimiento independentista había cambiado. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, operaban en Estados Unidos. Los macheteros estaban activos en la isla, pero Rafi ya no era parte de eso. Familia, esto fue la historia completa de Rafael Dones Arroyo, Rafi Dones, el bandido revolucionario, el capo independentista, el hombre que la policía y el gobierno de Puerto Rico querían borrar de la historia, pero que sigue vivo en la memoria de las calles. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia, que muy pocos conocen completa. Si este video te impactó, si aprendiste algo nuevo sobre la historia de Puerto Rico que no te enseñan en la escuela, déjame tu comentario abajo. Dime desde dónde me ves. Escribe tu pueblo, tu ciudad, tu país. Si me ves desde San Juan, desde Ponce, desde Nueva York, desde cualquier parte de la diáspora, déjamelo saber. Quiero ver cuántos boricuas están rescatando esta historia. Si quieres más historia de los bandidos de Puerto Rico, de los que mezclaban la política con el crimen, de los que el sistema quiere que olvides, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Viene más contenido que te va a volar la mente. Cuídense mucho, miren con quién se juntan y recuerden que en esta isla la historia la escriben los que ganan, pero nosotros la contamos completa. Bendiciones para todo Borinquen, para la diáspora, para los que luchan y para los que recuerdan. Nos vemos en la próxima. Huepa.